Buenas tardes, David Huerta. Te agradezco mucho que estés otra vez con nosotros en las videoconferencias de Letras Libres. Esta se trata de una segunda temporada en que ya, como la pandemia no nos deja, nosotros la dejamos un poco, por lo menos mentalmente, un rato. Y pues nos vamos a dedicar propiamente a temas literarios en estos diálogos transatlánticos de Letras Libres. Y pues se me ocurrió volverte a invitar porque leí con muchísima alegría tu último libro, que es un libro de ensayos, se llama Las hojas, sobre poesía, que me parece uno de los libros de crítica literaria más importantes que han aparecido en México en los últimos años. Y utilizo la palabra crítica literaria en el modo profundo y sencillo a la vez que utilizaba Antonio Alatorre. Creo que libros como el tuyo, Hojas, vuelven superfluo agregarle a la crítica literaria todos los apellidos que se le suelen agregar, sobre todo en la academia. Sí. Y el libro es extraordinariamente rico. Podría yo estar 3 horas platicando contigo de infinidad de cosas que me encantaron, otras que te discutiría. Pero pues en estas grabaciones, a diferencia de las anteriores, tenemos un tiempo más limitado. Y si tú estás de acuerdo, David, abordaría yo 2 asuntos que me parecieron los principales del libro, o que me interesaron más, o las 2 cosas. Uno sería el asunto de Góngora y el gongorismo, y ahorita te voy a decir por qué. Y otro sería el de esa figura a todas luces fascinante que es Ezra Pound. En el primer caso, tu erudición sobre Góngora y la facilidad que delata al profesor ya de muchos años con la que hablas de asuntos de Góngora que para los profanos como yo son extremadamente ilustrativos y extremadamente clara la manera en que los planteas, pues realmente hacen un trabajo de verdadera comunicación con el lector que me asombra. Y esto se relaciona también con el asunto de Pound sobre el problema de lo que tú tratas con mucha profundidad de la poesía difícil o supuestamente obscura. Tras esta atropellada introducción, entro en materia. Yo sé muy poco de Góngora, pero sé mucho, o sé un poco más bien, del antigongorismo, porque el periodo de la literatura mexicana que yo he estudiado recientemente, pues es el siglo XVIII y el XIX, en que hubo una reacción brutal contra Góngora. Todavía hacia 1870 del siglo XIX, el nigromante y Prieto prácticamente insultaban a Sor Juana por ser una gongorista. Y pues si estuviera con nosotros Guillermo Tovar de Teresa, yo creo que el antigongorismo en literatura puede compararse con la destrucción del barroco que sufrió México en el siglo XVIII sobre todo, ¿no? Entonces yo te preguntaría si hay alguna relación, o sea, si subsiste una pulsión antigongorista en la cultura hispánica que se relaciona con el horror del lector por la poesía supuestamente difícil, o es una marihuanada lo que estoy diciendo. Para nada, Christopher. Vamos a ir por partes. Primero, el hecho de que existe este libro, creo que vale la pena ocuparse con 2 palabras del hecho de que existe este libro. ¿A qué me refiero? Este libro le debe todo a una persona. La existencia de este libro le debe todo a una persona. Esa persona eres tú, Christopher Domínguez, ¿sí? Alguna vez me dijiste, ¿y tu prosa? ¿Por qué no la reúnes? Tienes solamente libros de poesía, vale la pena que nos presentes tu pensamiento, tus ideas. No me lo dijiste así, me lo dijiste quizás de un modo un poco brusco, pero
a la vuelta de los años, creo yo, pues fecundo y productivo, porque hay este libro y que te gustó. Así es que no se puede pedir más. En alguna forma está no dedicado a ti, pero compuesto y organizado pensando en ti. Gente como tú que está metida hasta las cejas en la literatura y en la crítica y que tiene ideas además sobre la literatura, cosa que no resulta muy frecuente. Bueno, voy a tratar de ocuparme de este asunto, que es uno de los grandes temas de la literatura hispánica desde el siglo XVII, ¿sí? Cuando salieron en 1613, salieron, decimos, como si eso significara que se publicaron con un sello editorial. No, cuando se dieron a conocer en la corte, en Madrid y en otras ciudades de España, en Sevilla, desde luego en Córdoba, los grandes poemas de Don Luis de Góngora, Las Soledades y el Polifemo, la fábula de Polifemo y Galatea, se desencadenó una discusión que es la más agria, la más violenta que ha vivido la literatura de nuestra lengua. Y es una polémica, una discusión, una batalla que dura hasta nuestros días y que toma diferentes formas. Una de esas formas es la que has evocado tú ahora con la feroz reacción antigongorista que se desplegó a lo largo del siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces, la idea de que los españoles, España, digámoslo así, con esa generalización, haya confinado en el purgatorio y, por no decir en el infierno, a su gran poeta, ¿sí? El príncipe de la poesía española, el Homero español, ¿sí? Es algo inconcebible. Es como si los italianos hubieran hecho trizas a Dante y lo hubieran rechazado, o los ingleses a Shakespeare, de ese tamaño lo pongo. Entonces, es algo extraordinario que, sin embargo, pudo empezar a repararse esta situación, este desastre intelectual, a fines del siglo XIX, con la irrupción de los modernistas. Hay un gongorismo de Rubén Darío, hay una reivindicación de Sor Juana, la muy gongorina Sor Juana, que debemos a Amado Nervo, cuando en 1910 publica Juana de Asbaje. Y el siglo XX es el siglo de esa reivindicación siempre incompleta, siempre frustrada, del gongorismo, de la obra de Góngora, del valor de la obra de Góngora. La generación del 27 se conoce así y hay que tenerlo en cuenta por razones gongorinas. Los escritores, sobre todo poetas y algunos filólogos y estudiosos de España, se unieron para conmemorar los 300 años de la muerte de Góngora, 1627-1927. La generación de 1927, García Lorca, Alexandre, Cernuda, todos los nombres que conocemos, Rafael Alberti, Damaso Alonso, es una generación gongorina, ¿sí? Después todo se complica a lo largo del siglo XX porque irrumpen en la escena poética otras formas de hacer poesía, no precisamente antigongorinas, sino simplemente muy, muy diferentes, ¿sí? El nerudismo que prosperó a partir de los años 30 con residencia en la tierra. En la generación del 27 está Damaso Alonso, que es el maestro de los gongoristas modernos. Cumple en España y en el mundo el mismo papel que Amado Nervo, el de un precursor. Si vamos a ocuparnos de este poeta difícil, que lo es, pero no es oscuro, no es impenetrable, no está herméticamente cerrado a la comprensión, podemos entenderlo si nos ocupamos pacientemente de ver por dónde van los extraordinarios juegos, a veces sublimes, de Góngora, con las metáforas de segundo grado, con las construcciones, a veces que a veces apelan a la antigüedad clásica, latinismos, formas sintácticas que vienen de eso, de la tradición clásica. Y bueno, resulta que Góngora era un poeta que podía entenderse, y eso se lo debemos en buena medida a Damaso Alonso, ¿sí? Sus ediciones de Las Soledades, y más adelante del Polifemo, ese libro clásico que se llama Góngora y el Polifemo, pues han sido modelo, ejemplo de la crítica literaria, de la crítica de poesía, y en esa empresa lo acompañó un mexicano, Alfonso Reyes, ¿sí? Más adelante, otros mexicanos, como Alfonso Méndez Plancarte y Antonio Latorre, han seguido esta misma huella, ocupándose también
Plancarte y a la Torre, de la muy gongorina Sor Juana Inés de la Cruz. Así es que hay un mundo en torno a Góngora, en torno a la reivindicación de Góngora, y resulta que es un poeta que no es fácil agotar, que sigue dando luces sobre nuestra manera de entender el lenguaje, el uso artístico del lenguaje, el uso intencionado de las palabras. Y sobre todo, ahí está la belleza extraordinaria de sus poemas, los grandes momentos de los poemas largos y la picardía y la extraordinaria brillantez de su poesía popular o popularista. Hay un crítico que a mí me parece fascinante, murió el 12 de octubre pasado, Christopher, que se llamaba Robert James, un crítico francés que después de Damaso Alonso fue durante muy largos años el más importante estudioso de Góngora. Y me llama la atención porque, bueno, primero porque no es un hombre que nació en el seno de la lengua española, es un francés que aprendió también el español, que pudo entender cabalmente a Góngora, ¿sí? Y además porque, a pesar de su militancia en el Partido Comunista Francés, pudo entender el inmenso valor del apoliticismo de Góngora, de su rechazo de la política. No de la política como la entendemos ahora, sino de la política de la corte, ¿sí? De la política de los dignatarios, de los catarriberas, de los lambiscones en la corte, de los príncipes soberbios, de los grandes de España, de las ínfulas de los imperialistas, de los casticistas, ¿sí? Esa política del siglo XVI, XVII, la política de la contrarreforma, la política de los Felipes, ¿sí? Felipe II, III y IV, ¿sí? Todo eso lo entendió Góngora y lo rechazó. Y un comunista como Robert Jam pudo valorar ese apoliticismo y al mismo tiempo entender el inmenso valor crítico de las posturas de Góngora ante lo que le parecía mal en el mundo, ¿sí? Cuando Góngora escribe en Las Soledades, la capitana de las naves que van a América no es la piedad evangélica, es la codicia, simple y llanamente. Incluso algunos de los admiradores más fervientes de Góngora se escandalizaron, dijeron, esto no es posible, ¿no? Hay un poeta crítico, pues en Góngora hay un poeta capaz de crear una belleza formidable, y en fin, es un tema del que, como tú dices, podríamos hablar largas horas y de otros tantos temas, ¿sí? Bueno, a mí me llamó la atención del libro. Este libro se compone de artículos, algunos de los cuales yo había leído en las revistas, sobre todo la revista de la universidad. Habemos ensayistas o articulistas que cuando pasamos al libro resultamos menos interesantes que cuando estamos en el periódico o la revista. Y está el caso contrario. A mí me gustó mucho más leerte en libro que la lectura por fuerza, al menos en mi caso, más distraída que uno hace en las revistas. Y me llamó mucho la atención, y esto lo digo para la promoción de un libro que la inmensa mayoría de quienes nos ven y nos escuchan no tienen en las manos o no han leído. Es un libro lleno de páginas ejemplares de lo que los franceses llaman comentario de texto. Y cosas que son muy complicadas o que parecen muy complicadas para personas como yo con una muy deficiente formación métrica, por ejemplo, se convierten en diáfanas gracias a tus explicaciones. El caso más pedagógico, notable, es la explicación de las metáforas fósiles como el ala del sombrero y otras delicias que tendrá quien acceda a este libro o Las hojas que editó Cataria. Entonces, yo resaltaría en el libro la capacidad para el comentario crítico, el comentario de texto o para la pequeña reseña. Tu libro está lleno de pequeñas reseñas, algunas de las cuales no tienen nada que pedirles a las que hacía en otro estilo y en otra época y con otro temperamento el joven Borges en el hogar a fines de los años 30. En ese sentido, pues cumplo con mi papel de recomendar el libro. Y hecho esto, insistiría yo en el problema de la poesía difícil. Tú dices varias cosas que son extremadamente pertinentes para el lector de nuestros días. Cuando alguien me dice, pues qué bonito lo que hace usted, pero yo no tengo tiempo para leer,
pues yo esa persona queda borrada de mi panorama porque yo trabajo con personas que tienen tiempo para leer. Sean quienes sean, hayan estudiado lo que hayan estudiado, no me importa su edad, su sexo, ni en qué país del mundo, pero digamos, yo dialogo igual que tú con gente que tiene tiempo para leer. Las otras personas son ciudadanos muy respetables, pero están en otra órbita. Cuando tú dices dos cosas contra, y voy a volver así al antigongorismo, contra la peste populista que padecemos, que no es nueva, desde luego, pero se ha agudizado de manera dramática en los últimos años, y que es profundamente antiintelectual. Sí. Tú tienes una frase que yo querido inventar hace 30 años o 25. Tú lo dices que es muy buena o que está llena de virtudes la novela ligera de tema cultural. Bueno, gran parte de lo que yo he combatido, para bien o para mal, como crítico literario abocado sobre todo a la narrativa, es justamente eso. Desde luego que leer El nombre de la rosa de Humberto Eco puede ser placentero y desde luego es muy informativo, pero crea la impresión de que el mundo tan complejo que pasa muy por encima a Humberto Eco puede quedarse en esta etapa de difusión. Lo mismo ocurre con la poesía. Tú dices que aquel lector exclusivista, como tú lo llamas, que solo lee a poetas sencillos o supuestamente sencillos o realmente sencillos como Byron Benedetti o León Felipe, y solo lee a ellos, pues es un lector que de alguna manera no te interesa. Porque tu idea de poesía, desde luego que incluye a Benedetti, que por más que me antipatice políticamente, fue un autor de piezas para el cancionero notables, según quienes conocen el género. Y León Felipe me parece un hombre muy interesante, por razones quizás metapoéticas, no lo sé. Pero este miedo a la poesía difícil que tú desarmas escribiendo sobre Góngora y sobre Pound, no tiene que ver entre nosotros con ese antigongorismo, o es simplemente parte de la incultura general. Yo creo que son dos preguntas y creo que las dos preguntas deben contestarse afirmativamente. Sí, hay un antigongorismo militante que es el de la militancia contra la poesía difícil, contra lo que exige o solicita o pide un esfuerzo mental, intelectual, ¿sí? Entonces, es inconcebible que un escritor nos pida hacer un esfuerzo, porque tenemos una idea ligera de la literatura que está ahí para entretenernos, para divertirnos, para hacernos pasar el rato. Y yo tengo una idea de la literatura muy diferente, como tú, Christopher. Entonces, no se trata de eso en absoluto. Creo que la sangre de la literatura son las ideas literarias, ideas organizadas literariamente. Ahora, la poesía difícil no es impenetrable, como te decía hace rato en el caso de Góngora, y la reivindicación incompleta de los explicadores de Góngora lo demuestra cabalmente, ¿sí? Pero además la recompensa es inmensa. La gente que no se le anima a un poeta como Góngora o rechaza a un poeta difícil como Ezra Pound, pierde algo que quizás podría incluso cambiar su vida. Hay un gongorista muy malhumorado e increíblemente lúcido, que es Antonio Carrera, que dice, bueno, solemos utilizar una metáfora un poco balín, diríamos en México, sobre los grandes autores. Decimos que son cumbres de la literatura, ¿sí? Lo hemos leído y oído muchísimas veces, ni tú ni yo lo usamos esa frase, pero es algo que podemos entender, las cumbres de la literatura. Bueno, si queremos conocer las cumbres de la literatura, necesitamos un equipo, igual que lo necesitamos para subir al Iztaccíhuatl o al Pico de Orizaba. Ese equipo es el explicador que nos dice por dónde va la cosa, ¿sí? Por ejemplo, leo a Nabokov, a Vladimir Nabokov, y digo yo, caray, cuántas ganas de entender tantas cosas que están aquí imbricadas. Claro que el hilo argumental no se pierde, y eso me hace pensar que entiendo la novela, que entiendo Lolita o Pale Fire, pero en realidad me estoy perdiendo muchas cosas que solo un explicador puede iluminar para mí. Entonces,
Ese es uno de los rasgos, ya lo he conversado, lo he hablado contigo, de la modernidad de estas obras, ¿no? Cómo la gran obra literaria está siempre acompañada de la crítica, o debería, o podría estar siempre acompañada de la crítica si queremos que resulte una experiencia gratificante. A quienes solo les interesa la poesía, y dentro de ese interés que ya es de por sí estrecho, les interesa y les apasiona solamente la poesía fácil, la poesía que entiendan a la primera, ¿sí? La poesía de Jaime Sabines, la poesía de León Felipe, la poesía de Mario Benedetti. Yo digo siempre que no les interesa ni siquiera la poesía, ¿sí? Es un engaño, no están diciendo la verdad. Lo que les interesa es no hacer ningún esfuerzo, eso es lo que verdaderamente les interesa. Y creo que el esfuerzo lo hacemos continuamente quienes tratamos la literatura pues con un mínimo de seriedad, cosa que no excluye en absoluto el juego del que la literatura está lleno, los juegos verbales, las metáforas que inventan los poetas, los calembures, los albures si quieres incluso, etc. Pero también hay algo interesante y es que la lengua gongorina, es decir, la forma en que Góngora reconfiguró, como se dice ahora, el lenguaje, tiene un gran peso y una gran influencia no reconocida en nuestro país, no solamente la lengua española. Góngora, por ejemplo, es el poeta, el escritor, ¿sí? El creador verbal que legitima el uso de una palabra como joven, que es un italianismo, y si hay una palabra mexicana, aparte de las conocidas llenas de ches y de jotas, ¿sí? En México es la palabra joven. A ti te dicen, joven, ¿cómo va a querer su carne tan pequeña? ¿Sí? Joven, ¿a dónde lo llevo? Dice el taxista, joven para acá y joven para allá. Cantinflas lo dice cada rato, y es una palabra cuyo origen es una operación poética gongorina, al naturalizar en el español el italianismo giovane. Eso, además de que está presente en La Llorona, ¿sí? Ayer maravilla fui, ahora ni sombra soy, viene de los versos de Góngora. Y así muchísimos otros ejemplos. La frase bolivariana, he arado en el mar, ¿sí? Para ilustrar el esfuerzo de una vida que termina estérilmente en nada, viene de un poema de Góngora. Es decir, hay un gongorismo secreto, oculto, disimulado, que solamente pueden ver quienes se ocupan de Góngora en serio, aceptándolo con su jovialidad, con su juego, con su maravilla, con su profunda mirada en todos los aspectos de la vida. Una cosa que quiero decir, Christopher, es la traición de la pintura a la poesía. El más famoso retrato de Góngora es de Diego Velázquez, nada menos, uno de los más grandes pintores en la historia de la humanidad, y lo presenta, todos hemos visto ese retrato, ¿sí? Con la boca así, las comisuras de la boca hacia abajo, su nariz ganchuda y una mirada muy severa, muy ceñuda, ¿sí? Un poco intimidante. Y don Luis no era así. Don Luis no era así, don Luis era muy jovial, era dicharachero, fiestero, disfrutaba la música, las corridas de toros, disfrutaba mucho cantar, aunque su canto era un canto sacro en la Catedral de Córdoba. Era un hombre, era un vividor en el buen sentido de la palabra, un hedonista, un epicúreo, ¿sí? Y eso está en su poesía y está en su herencia espiritual, si puedo decirla con esas palabras un poco rimbombantes y por eso mismo traicioneras del espíritu gongorino. Pero entonces, Góngora es el ejemplo del poeta difícil, aunque no impenetrable, que podemos entender, y hay que oponerlo constantemente a ese facilismo que es una renuncia al pensamiento, cosa gravísima, disfrazada de popularismo, populismo, populacherismo, como se le quiera llamar. Es decir, la complacencia con la tribuna, la búsqueda del aplauso fácil de la gallola, ¿sí? Es decir, de la luneta. Esto es lo más, pues, es medio repulsivo, la verdad, ¿no? Porque significa una traición y una renuncia al pensamiento, que está imbricado con la experiencia literaria, profundamente, ¿sí? Entonces, esa es la distracción de los gobiernos de izquierda que ha habido, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿sí? Incluidos los que me resultan más respetables, ¿sí? Porque llevar a los conjuntos populares al Zócalo, duplicando lo que ya hace la televisión comercial y radio comercial. ¿Por qué? Por esa razón que acabo de mencionar, por complacer a la asamblea, por darle por su lado a las gentes que ya están deformadas en su gusto por el comercialismo. Y ahí le paro, de momento, ¿sí? Luego seguiremos hablando. Bueno, la manera en que tú explicas
ciertos poemas o ciertos versos de Góngora en muy pocas líneas y con una claridad asombrosa, demuestra todo lo que acabas de decir. Sí. Lo fácil, lo agradable, lo divertido que puede ser leer un fragmento que parece impenetrable de Góngora. Sí. Uh-huh. Entre otras cosas, por algo que tú dices, respaldándote en un comentario de Octavio Paz, me parece, sobre las metamorfosis de Ovidio, Uh-huh. la cultura que Góngora tenía era una cultura que nosotros hemos perdido casi por completo, que es la cultura clásica. Claro. Y a la que tenemos acceso a través de los diccionarios en línea o los venerables diccionarios encuadernados en papel. Uh-huh. Entonces, si no asumimos que él estaba en un mundo con otras referencias que nosotros perdimos, esto se dificulta mucho, de la misma manera en que explicas de manera asombrosa, y lo digo como invitación al lector, cómo se dividen la poesía y la novela, y cómo hubiera sido incomprensible para Miguel de Cervantes, a quien reivindicas en su otra parte escasamente conocida como poeta, que dijeran que el Quijote era una novela, Uh-huh. cuando para Cervantes las novelas ejemplares eran lo que para nosotros serían narraciones cortas, y con otro tipo de intención. En fin, el libro está lleno de detalles ilustrativos, de cosas muy polémicas, lo que nadie le había yo atrevido, yo no había escuchado que nadie se atreviera a meterse con María Zambrano por escrito. Lo mismo que tú dices me lo dijo Alejandro Rossi tete a tete una tarde en su casa. Uh-huh. Entonces ahí habrá lectores que saldrán muy ofuscados de la lectura por ese comentario escasamente piadoso que hace sobre la locura romántica en la interpretación de la poesía por María Zambrano, por llamarla de alguna manera. Digo, estoy como sacando temas al aire para animar la atención de los lectores. Sí. En efecto, tu libro da una gran batalla pedagógica contra la idea de que la poesía difícil es realmente impenetrable. Uh-huh. Y es un voto, siempre y cuando vayamos de tu mano, de críticos como tú, para entender mediante la exégesis, la explicación y sobre todo el sentido común. Las Hojas es un libro lleno de sentido común. Y esto se aplica, para irnos acercando hacia el final de la breve charla, a otro caso, que es el de Ezra Pound. Sí. Ezra Pound tiene encima una doble maldición, una en la que no estaría yo tan de acuerdo contigo y con Eugenio Montale. Las biografías de Pound que yo he leído, yo no sé si Pound se arrepintió cuando le dijo a Allen Ginsberg aquello de que el antisemitismo era el peor pecado de su vida, pero de eso que dice Montale, que él ignorara todo lo que pasó, me parece que no es cierto, porque cuando sale San Elizabeth, Pound se despide de Estados Unidos haciendo el saludo al duce desde el barco, y la estancia de Pound en aquel manicomio lo convirtió en un lobby de la extrema derecha de los Estados Unidos. Que Pound ignorase lo que pasó en el exterminio nazi me parece muy dudoso, aunque es muy probable que, como ocurrió también en el caso de los estalinistas, sus mecanismos de negación fueran enormes. Sí. A lo que quiero ir, porque sí te quería comentar que lo de Montale no me parece preciso, Ajá. es que sobre Pound cayó la doble maldición que tú explicas muy bien de sus transmisiones desde Radio Roma a favor del fascismo mussoliniano, pidiéndole a las tropas de los Estados Unidos que se rindiesen, y otras cosas que para los propios italianos eran locuras. Sí. Mussolini mismo, que me parece que recibió a Pound en una ocasión y que consideraba que era un señor que estaba loco. Los italianos no lo tomaban muy en serio, lo utilizaron un poco. Entonces, esta primera maldición sobre Pound, que es su compromiso con el fascismo, los esfuerzos que hicieron los poetas norteamericanos para salvarlo de la muerte y resguardarlo por lo menos en un manicomio,
Y el segundo pecado es la supuesta ilegibilidad de Pound, sobre todo de los cantos. Desde luego, quien lea la poesía breve de Pound, que como decía otra vez Octavio Paz, literalmente me encanta, eso decía Paz de la poesía breve de Pound. Bueno, yo me tomé varios años leyendo los cantos completos con la ayuda de Hugh Kenner. No entendí mucho, pero me divertí como nunca. Entonces yo creo que tu lectura de Pound va en ese sentido, que la empresa de abordar la poesía difícil es una empresa muy divertida. Sí. Y hay, para volver a la frase tan famosa y tan malinterpretada de Roland Barthes, a quien creo que tú y yo le conservamos cierto afecto, Sí. hay un placer del texto, pero ese placer tiene el costo de ponerse a estudiar. Entonces, ¿cómo relacionarías tú para terminar esas dos dificultades? Una antigua, por así llamarla, que es la de Góngora, que sin embargo penetra nuestro siglo XXI mexicano, y una contemporánea, que es la de Pound, que trae abiertas heridas del siglo XX. Quiero regresar un poco, sin perder contacto con lo que acabas de plantear al papel, digamos, pedagógico de algunos, o a la función pedagógica en alguna forma de algunos de estos ensayos, o de muchos de ellos, quisiera creer yo. Te quiero contar que cuando yo empecé a dar clase en la Facultad de Filosofía, fue en 2010, en el año 2010, hace exactamente 10 años. Era un momento muy propicio para reivindicar el sentido común del que hablaste hace rato, ¿sí? Muy propicio porque ya se había desplegado la polémica entre las nuevas escuelas literarias postestructuralistas y quienes defendían el el sentido común, y hasta la vieja filología, ¿sí? Gente como Antonio de la Torre. Entonces, realmente yo entré a la facultad sin mucha idea de lo que iba a hacer, sabía solamente que mis clases iban a tener como centro la poesía, y las convertí muy pronto en clases de explicación de poemas, ¿sí? De introducción a la obra de algún poeta, pero no con generalidades, sino siempre en relación con los poemas de ese poeta, ¿sí? El último semestre en que di clases, ahora, en este año, me ocupé de la poesía juvenil de Borges y leímos los 3 libros juveniles, una experiencia fascinante. Como explicador, esa palabra se aplica a mis clases en la Facultad de Filosofía aquí en México y al libro monumental de Hugh Kenner sobre Ezra Pound. Es un explicador, ¿sí? Puede reprochársele a Hugh Kenner que sistemáticamente evade o elude el asunto de la política, de las simpatías fascistas, del filosofascismo de Pound, pero no se le puede reprochar, ni se le podrá reprochar que pierda contacto con la inmensa, con la devoradora pasión literaria y poética de Pound. Porque ese libro, La Era de Pound, es un gran libro de crítica y de explicación de la poesía, que vuelve la experiencia de leer los cantos realmente muy divertida, ¿sí? Curiosamente, en uno de los momentos, quizás el único en el que podemos salvar la figura de Mussolini, es que en la entrevista que tuvo con Pound le entregó un libro suyo, lo ojeó, habrá visto 2 o 3 versos y dijo en italiano: "Ma questo è divertente", pero esto es divertido. Entonces, me parece que ahí acertó. Ahí estaba el viejo militante socialista, humanista, ¿sí? Contaminado todavía de humanismo, que después iba a traicionarse a sí mismo e iba a convertirse en el monstruo que sabemos, ¿sí? Entonces, el toque de Pound lo volvió por un momento aquel joven ilusionado que quería cambiar el mundo al lado de sus compañeros socialistas, ¿sí? Entonces, bueno, es una fábula que no tiene mucho sentido, pero que se me ocurre en este momento como reacción a lo que dices. Ahora, la explicación de la poesía creo que está muy bien. No es como la explicación de un chiste. Los mexicanos decimos: "No me expliques ese chiste porque le haces perder la gracia". Es exactamente al revés con la poesía, ¿sí? Si uno lee las páginas de Reyes sobre Góngora o sobre literatura española, hay una continua recompensa, ¿sí? Hace unos días estaba yo releyendo por enésima vez Cuadribio y me daba cuenta de la manera en que Octavio Paz lee poesía, ¿sí? Es el libro
de crítica o de comentario literario que más le gustaba a Antonio de la Torre, con quien tuvo trifulcas memorables, Octavio Paz, ¿sí? Cuadribio, un libro de un explicador de poesía, de un introductor a las obras de 4 poetas, como anuncia el título, Cuadribio. Es una discusión continua, es un asunto permanente, ¿no? No entendemos los poemas, pero podemos entenderlos si nos los explican bien, si leemos la literatura que a los lados se nos va apareciendo en forma de reseñas, de ensayos eruditos, de filología, de desciframiento, ¿no? Entonces, creo que en alguna forma este libro estuvo acompañado de mi trabajo como profesor. Hay una figura que Guillermo Tovar rechazaba, que era la del poeta profesor, por razones que lo impacientaba, que yo no conozco, pero a mí me resulta muy satisfactoria en mi caso. No me arrepiento en absoluto de haber sido durante 10 años un poeta profesor en la Facultad de Filosofía, porque me permitió entrar en este terreno a la vez muy modesto y muy útil, que es el de la explicación de la poesía. Y este libro, en buena medida, es eso. Y también, pues creo o quiero creer que es un testimonio de pasión por la poesía, ¿sí? Y por la literatura en general. Luego, algunos periodistas a mí me indigna mucho que dice, pues, cuando se muere un novelista que me gustó, van y hacen una encuesta entre novelistas. Si se murió un poeta o le dieron un premio a un poeta, me preguntan a mí y a otros colegas poetas. Y no, ¿por qué no? Cuando hubo un aniversario de Cortázar, entrevistaron a puros cuentistas y novelistas. Yo protesté en mi columna del periódico, ¿por qué nadie me preguntó a mí? Yo he leído a Cortázar con mucho gusto, ¿verdad? Tú has hablado de poesía, aunque oficialmente, entre comillas, te ocupas sobre todo de la narrativa, de la historia, de las biografías que has escrito, pero también has leído poesía, me consta, ¿sí? Entonces, voy a volver al principio. Este libro le debe su existencia a los comentarios que tú me has hecho a lo largo de los años. Hace falta que publiques un libro de prosa, que presentes tu pensamiento, tus ideas, bien o mal, hazlo, y aquí está este libro, al que seguirán otros desde luego. Bueno, David, pues muchas gracias. Yo lamentablemente tenemos que terminar esta charla. Vuelvo a recomendar enormemente Las hojas sobre poesía, Las hojas sobre poesía, es un solo título, me parece, de David Huerta, que editó este año Cataria, y que bueno, en circunstancias tan tremendas como las que estamos viviendo, desde luego unos más que otros, es un soplo de alegría, de belleza, de inteligencia, de sentido común. Y pues gracias otra vez, David, y hasta pronto. Gracias, Christopher.